Gracias, Padre. Gracias por darnos el privilegio de poder estar hoy una vez más reunidos delante de tu presencia con un propósito, que es buscar, Señor, que es buscarte. Gracias, Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Tengan ustedes muy buenos días. Y usted sabe que he venido con un dolorcito en el pie derecho porque esta mañana me puse la media y se me enganchó con la uña del lado derecho del dedo chiquito. No sé por qué. A medida que van pasando los años se empiezan a complicar ciertas cuestiones, ¿no? Me ha salido una uña del lado derecho que es como si hiciera una señalización giro a la derecha. Le sale un cuerno al dedo chiquito del pie y por más que me lo corto, le vuelve a salir de nuevo. Me están saliendo las uñas todas acanaladas como las chapas que compra Julio para los techos. Y a pesar de que todos los fines de semana Julio me hace pedicura con su moladora en mis pies, tengo ese problema. Y usted sabe que del lado del mío, donde yo duermo, en el fondo, digamos, el lado de los pies, están todas las sábanas hechas pomada. Y me dice la Cristina, ¿por qué rompí la sábana? Y qué sé yo, no sé si me convertiré en hombre lobo a la noche o qué. Pero es algo increíble. Así que ella estaba preocupada porque teníamos que comprar una bordeadorita para hacer los recortes ahí, los que conocen en casa en unos canteritos. ¿Sabe lo que hace ella? Ella cuidadosa me saca la media y pasamos la pata guadaña. Y bueno, son cosas raras que van apareciendo, ¿no? Nos salen pelos en donde no nos tienen que salir, ¿eh? Acá, una cosa horrorosa. El caso es que, bueno, ella pobrecita me arregla lo mejor que puede, pero bueno, no hace milagros. Ella me tunea lo mejor que puede. Pero bueno, ahí estamos, envejeciendo en el Señor, porque lo importante es, como dice su palabra, que nos vayamos renovando por dentro, ¿no es cierto? Lo de afuera, y bueno, pero lo de adentro es lo más importante. La verdad que no hay duda que estamos viviendo tiempos muy complejos, no hay duda que estamos viviendo tiempos difíciles. Y escuchaba a un infectólogo argentino que radica en Francia hace más de 30 años, y él decía que la sociedad en la que vivimos, que la raza humana, se está enfrentando a una de las peores tormentas que ha vivido el hombre con relación a este COVID-19. Y mientras lo escuchaba a él, apareció rápidamente una noticia diciendo de que la Argentina estaba en récord de infectados, más de 535.000 personas infectadas, más de 11.000 muertos. Y la verdad que mientras yo creía que el récord argentino era a través de la corrupción, bueno, se nos ha sumado un nuevo récord, que son entre muertos e infectados, ¿no? Y pensaba esto, que a pesar de la realidad que estamos viviendo en el medio de estas tormentas, que por cierto pasará, Dios cumple su propósito y Él cumplirá acabadamente el propósito que Dios ha determinado. Porque ¿sabe qué? La especialidad de Dios es precisamente manifestarse, es decir, darse a conocer en el medio de las tormentas que nos tocan vivir. Por eso en esta hora les invito a abrir sus Biblias, libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22. Son versículos muy conocidos y usted conoce claramente y perfectamente la historia. Mateo capítulo 14, versículo 22. Y fíjate lo que dice. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, aún el Señor Jesucristo estaba allí solo, orando. Y ya dice el verso 24, la barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino andando hacia ellos sobre el mar. Verso 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Verso 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, ¿verdaderamente eres tú? Manda entonces que yo vaya a ti sobre las aguas.
Y el Señor Jesucristo le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se le calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron, le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Hermanos, pensaba en esto y vemos que cómo de pronto el Señor Jesucristo venía haciendo todo tipo de milagros. Él venía restaurando la vida de las personas, venía transformando los corazones, venía transformando las mentes. Venía sanando a las personas de enfermedades, venía sanando a los endemoniados, y él estaba trabajando continua y constantemente. El milagro le empieza a proveer de alimento a través del milagro de los 2 peces y los panes. Una multitud completa en ese momento estaba siendo alimentada en una forma sobrenatural por Dios, y podemos decir que él estaba llevando un ritmo muy agitado. Pero lo curioso de todo esto es que dice que el Señor, antes de todo esto, tuvo compasión. Y esa compasión es exactamente la misma compasión que el Señor tiene sobre nuestras vidas actuales y personales, sin importar lo que nosotros podamos estar viviendo. No solamente al Señor Jesucristo le movió el hecho de cumplir la voluntad del Padre en esta tierra, sino también que el motor que impulsó la vida de nuestro Señor Jesucristo terrenal en este tiempo, durante su estadía en esta tierra, fue el motor que lo impulsó, la compasión. Es decir, Él tuvo por la sociedad piedad, Él tuvo misericordia, Él tuvo caridad, Él tuvo lástima, Él tuvo un desinterés propio para preocuparse y enfocarse por el prójimo. Eso es lo que verdaderamente también movió al Señor Jesucristo en esta tierra. Y yo me preguntaba si en nuestras vidas es exactamente lo mismo que mueve el motor de nuestras acciones. Es la compasión lo que realmente nos mueve a nosotros a poder servir, a poder ocupar una responsabilidad dentro de la obra, a llevar la obra hacia adelante. Es un desinterés absoluto sobre mi vida, sobre mis cosas personales, que me mueve a llevar la obra hacia adelante. Y creo que es una pregunta a la cual nosotros nos debemos hacer cada día de nuestras vidas, porque es muy importante que entendamos qué es lo que nos mueve hacia la propuesta de Dios. Pero vemos también, dice el verso 23, que despidió la multitud y subió al monte a orar. Y llegó la noche y él estaba allí. Era Jesús el que estaba orando. Él tenía excusas para decir, yo me voy a descansar. Creo que sí, porque había trabajado, y vaya que sí trabajaba. Yo ayer estábamos en la horita feliz, ¿no? Y hay unas nenitas chiquititas que quieren andar en bicicleta. Hay una sola bicicletita y las más chiquitas quieren aprender a andar, pero como no saben andar, no hay quien les enseñe. Entonces ellos me agarraban y me decían que yo las llevara. Bueno, no es que yo mido 1,80 m, pero la bicicletita es así. Ellas son tan chiquitas y yo las llevaba. Y ellas pretendían que fuéramos a dar toda la vuelta a manzana. Entonces yo les decía, no, vamos a ir y vamos a volver hasta la esquina. Pero así tuve que hacer con 4 o 5 nenitas chiquitas, tratando de enseñarles a andar. Y la verdad es que cuando yo después terminamos la horita feliz y llegué a la casa de Julio, llego exhausto. Y decía yo, qué bárbaro que el Señor Jesucristo, pese a todo su esfuerzo, Él necesitaba pasar tiempo de comunión con el Padre en la búsqueda a través de la oración. Él necesitaba, ¿sabes qué? Él tenía la necesidad de acudir al Padre en oración para buscar el consejo, para buscar la guía, para buscar de pronto que el Señor, que Dios en lo sobrenatural preservara su mente, preservara su corazón. Él tenía la necesidad de acudir al Señor en oración para su fortaleza física, para su fortaleza espiritual, para que Dios lo ayude a tomar decisiones correctas. Él necesitaba encontrarse con el Padre para encontrar en Él el consuelo y el alivio que aún cada uno de nosotros necesitamos a través de la oración. Y me sigo preguntando si en estos tiempos
complejos nosotros estamos buscando cada día en oración su voluntad. Me preguntaba y me pregunto yo mismo, Señor, ¿realmente estoy invirtiendo bien este tiempo que tú nos has provisto para poder buscarte, para poder buscar el consejo? Porque cuando vos lo buscas a Él a través de la oración, a través de la palabra, vos vas a recibir la información que necesitas para enfrentar la vida y para que cometas el menos error posible. Muchas gracias, Julián. Porque de eso se trata, hermano querido. Y la única forma de no cometer errores es cuando vos te dispones delante de Dios para que sea Él el que guíe cada paso de tu vida. Quizás estaba orando el Señor Jesucristo en aquel momento por las tormentas que se iban a avecinar sobre los discípulos horas más tarde. Quizás el Señor Jesucristo en aquel momento estaba orando por las próximas generaciones de cristianos que en el nombre de Él cambiarían la historia, llevando su verdad a este mundo que cada día está decreciendo a consecuencia del pecado. Quizás Él en aquel momento estaba orando por las familias que hoy están reunidos en este lugar. Yo no sé lo que el Señor estaba orando, lo que sí sé que podemos ver claramente que Él buscaba en todo tiempo saturar su vida a través de la oración, permitiendo que el Padre llenara su vida y colmara su vida de todo lo espiritual para poder enfrentar el mundo, para poder cambiar la historia de este mundo. Y vaya, hermano, que si verdaderamente el Señor Jesucristo la cambió. En estos días, antes de la cuarentena, un muchacho amigo que él tiene un negocio de comidas, él me decía, si yo tuviera tiempo y dispusiera del tiempo que vos tenés para leer la Biblia, para orar, para ir a la iglesia, yo lo haría. Pero vos sabés que yo comercialmente no puedo cerrar el fin de semana, que es cuando más trabajo tengo en mi negocio. Entonces yo le decía, y siempre le digo, bueno, aquí hay decisiones en la vida claves. O tu negocio, o la eternidad para vos, para tu esposa y para tu familia. Esta es una decisión. No es simplemente el hecho de querer o no, es una decisión. Y vos tenés la posibilidad de que en tu beneficio económico puedes disfrutar de buscar de Dios, que es lo más importante, porque tu negocio se va a terminar tarde o temprano. Pero tu vida existencial en esta tierra también se va a terminar. Pero dice su palabra que el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Entonces él me decía de que si él tuviera este tiempo, leería la palabra, pero se le hace extremadamente difícil. El caso es que ha tenido el negocio durante casi 3 meses cerrados y ahora ya está abierto el negocio. Entonces me crucé con él en este día. Entonces aproveché a preguntarle lo que él anhelaba con respecto a que su negocio pudiera o tuviera el tiempo. Entonces le dije, bueno, mira Rubén, le digo, ¿qué hiciste en estos últimos 3 meses en donde tu negocio ha estado cerrado? Vos me habías dicho durante una semana antes de la cuarentena, me habías dicho que si tuvieras el tiempo dedicarías en buscar a Dios. Entonces yo simplemente te pregunto y me encantaría saber, ya que Dios te ha provisto de ese tiempo porque tu negocio ha estado cerrado durante 3 meses, yo quería saber si verdaderamente has estado buscándole al Señor, si has estado buscando la guía de Dios para con tu vida, si has estado buscando que Dios hable a tu corazón para cambiar el rumbo de tu existencia, para cambiar el rumbo de lo que vos tenés determinado, porque Dios tiene mejores planes que lo que vos has diseñado para tu vida. Entonces, la realidad es que no me contestó nada. Pero ¿sabe qué? Me preguntaba también si nosotros en estos últimos casi 6 meses hemos invertido bien el tiempo en la búsqueda genuina, en el consejo de Dios. Me preguntaba si en estos 6 meses realmente nuestra inversión de tiempo ha sido la búsqueda de Dios a través de su palabra, a través de escuchar la propuesta que Él tiene para con su vida. Porque ¿sabes qué? Este es un tiempo que el Señor ha provisto para que le busquemos. Este es un tiempo para escuchar la palabra de Dios. De hecho, creo que ha sido el mejor tiempo espiritual para la iglesia Casa de Oración. No sé cómo estarán las otras iglesias, pero creo que estos casi 6 meses ha sido el mejor
tiempo que hemos pasado como iglesia, no solamente creciendo en nuestras vidas espirituales, sino especialmente fortaleciendo en este tiempo la iglesia y solidificando la iglesia para poder llevarla al escalón que Dios tiene determinado. Y que, hermano, créame que lo que se va a venir hacia adelante, el mundo no va a ser exactamente igual. El mundo va a sufrir y ha sufrido cambios de los cuales la iglesia es la responsable de llevar a este mundo a la luz de Cristo. Y es claramente, obviamente, nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Me preguntaba si verdaderamente, hermanos queridos, estamos aprovechando este tiempo. Me preguntaba si realmente es el Señor ocupando el primer lugar de nuestras vidas. Me preguntaba realmente, hermano querido, si es este tiempo en donde estamos buscando para que yo tome decisiones correctas. Este es un tiempo, hermano, en donde debemos preguntarnos a nosotros mismos si estamos verdaderamente extremadamente quejosos o agradecidos por lo que estamos experimentando. Alguien me decía en estos días, una persona cristiana, por ahí pienso que Dios no está. ¿A dónde está Dios en el medio de estas cuestiones? Porque yo, dice ella, no logro entender. Bueno, mire, quédese tranquilo. Dios está exactamente en el mismo lugar. Dios no está festejando los cumpleaños de sus sobrinos el primer añito de vida. No, no, no. Como dijo Einstein, Dios no juega a los dados. ¿Sabes qué? Dios no deja este universo librado al azar para ver lo que va a surgir. Mientras usted está orando y pidiéndole cosas, Dios está intercediendo. Y ayer escuchaba en la oración, el día viernes escuchaba en la oración, cómo de pronto, y como decía Marcelito en esta mañana, tenemos más agradecimientos que pedidos. Y esto significa que el poder sobrenatural de Dios sigue actuando en la vida personal de cada uno. Me preguntaba si en este tiempo de tormenta, hermanos queridos, que estamos viviendo, que quizás tenga que ver con esta enfermedad, con esta situación que estamos viviendo, quizás es un problema familiar, quizás es un problema de salud, quizás es un problema económico. Este tiempo, hermanos queridos, que estamos viviendo es todo un desafío para nuestras vidas espirituales. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha diseñado esto con un propósito y Él va a cumplir su propósito. Pero fíjate qué más dice el verso 24. Entonces dice, ya la barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Verso 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Y aquí está la clave, que en el medio de la tormenta, que en el medio del pánico que ellos estaban viviendo, que en el medio de la oscuridad, que en el medio de la confusión, que en medio de la incertidumbre, que en el medio del desorden, en el medio de la ambigüedad, buscaron de Dios y Dios se presentó hacia ellos. Él se presentó en una forma sobrenatural y no dice que ellos clamaron a Dios. Lo único que dice es que Pedro clamó pidiendo ayuda de Dios. Capaz que sí clamaron a Dios, pero lo espectacular de todo esto es que Dios se presenta a ellos en el momento de la tormenta. Dios se va a presentar en tu vida en el medio de la tormenta en una forma sobrenatural. Y Dios se presentó en la vida de los discípulos en una forma sobrenatural que jamás, te puedo asegurar, se olvidarían. Hermanos, cuando el Señor supo que los discípulos se estaban enfrentando a una tormenta que parecía el fin de sus vidas, el poderoso Señor se presentó delante de ellos en una forma sobrenatural y fue hacia ellos. Hermanos, si hay algo que podés tener, paz. Y si hay algo en lo que podés disfrutar de la seguridad, es precisamente de que el Señor Todopoderoso, por más que vengan tormentas, por más que vengan situaciones, quizás las peores tormentas que sacudirán nuestras vidas, el Señor acudirá en busca de cada uno de nosotros. Él no te va a soltar la mano. Porque ¿sabes qué? Dice el verso 27, porque vendrá Jesús al rescate diciendo, tened
tengan paz. Tened ánimo, yo soy, no temáis, tengan paz. No te preocupes por ese problema. No te preocupes en demasía por semejante situación que parece trágico para tu vida. Dios, en el medio de la tormenta, si sos fiel a su voluntad, si buscas el reino de Dios, si buscas el gobierno de Dios en tu vida, si buscas el gobierno, si sos insistente para que Dios transforme tu corazón, tu mente, rindiendo tu voluntad delante de la presencia de Dios, Dios acudirá en una forma sobrenatural que jamás te olvidarás. La clave es, hermano, buscar de Dios. Tengan paz, no te preocupes, porque dice el Señor, no te dejaré, no te desampararé, dice el Señor. Delante de ti estaré Él contigo, no te dejará, no te abandonará. Dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Josué lo experimentó. Los discípulos lo experimentaron. Vos los podés experimentar en tiempo real. Pero la clave es rendir nuestra voluntad delante de Dios y Él operará sobre todas las áreas de nuestras vidas. Hermanos, y esto es perfecto cuando entiendo la necesidad de rendir mi voluntad a los pies de Cristo. Y dejar de sacar muchas veces conclusiones anticipadas que lo único que hacen es hundirme. La clave es rendir nuestra voluntad y dejar que sea el Señor que actúe en nuestras vidas en lo sobrenatural. Y esta es lo espectacular que Dios ha dado como promesas para nuestras vidas. Me junté con una señora que es re católica, y siempre dice macana, ¿no? Y siempre me dice y pregunta cosas y esto y que este otro. Y bueno, dice, yo estoy de acuerdo con ustedes, pero a mí mi virgencita, no quiero que me la toque nadie. Bueno, no te hagas problema. Y ella me decía, ustedes siempre critican a los católicos, porque dicen que los católicos rezan, porque dicen que los católicos repiten como loros el Padre Nuestro. Pero yo, dice, me he dado cuenta que ustedes que dicen conocer la Biblia y que dicen hablar con Dios y no repetir como loros como nosotros, rezan y hablan y oran a Dios pidiendo el Padre Nuestro, pero dice, hacen lo que se les da la gana. ¿Y sabe qué? Algo de verdad hay en eso. Pedimos que el reino de Dios venga a nuestras vidas, que sea hecha nuestra voluntad, que sea hecha su voluntad sobre nuestras vidas, pero a veces, hermanos, somos insistentes en llevar nuestra propia voluntad hacia adelante. Hermanos, cuando esto es así, no funciona. Debemos entender que cuando estamos en el medio de la tormenta, Jesús lo sabe, cualquiera sea nuestra situación. Si estás viviendo en un momento de soledad y para vos es una tormenta imposible, dice Dios, yo lo sé, yo voy a acudir hacia vos en una forma sobrenatural. Si estás sufriendo la angustia, Dios lo sabe. Si estás sufriendo la enfermedad, Dios lo sabe. Si estás sufriendo el abandono, Dios lo sabe. Él irá hacia usted. Clame al Señor y Él irá. ¿Sabes por qué? Porque Isaías 54, 17 dice, ninguna arma forjada prosperará contra ti. Y todo aquello, dice el Señor, que se levante en contra de ti para dañar tu vida, dice el Señor, no prosperará. Porque su salvación, dice Dios, de mí vendrá. ¿Y sabes qué? ¿Sabes quién firma esta promesa? Jehová de los ejércitos. Y no necesitamos otra cosa, hermano. Necesitamos solamente Él. Él es el que llena todas las áreas de nuestras vidas, pero la clave está en entender y en esforzarnos cada día de nuestras vidas, en entender que debemos hacer, sin importar lo que sea, su perfecta voluntad. Toda esperanza, hermanos, se fortalece al buscar a nuestro Señor Jesucristo, como lo hizo en aquel momento con los discípulos. Verso 28. Entonces respondió Pedro y le dijo, me encanta la osadía de Pedro, Señor, si verdaderamente eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven.
Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué? Le dice: ¿por qué dudaste? El osado de Pedro le dice: si en verdad eres vos, si en verdad eres tú, Jesús, entonces me manda a que yo vaya a ti. Y él caminó, ¿y sabe cuánto tiempo caminó? Debe haber caminado 5 pasos, o 4 pasos, o 18 pasos, no sé cuánto. Lo que sí sé, que cuando él bajó la mirada del Señor Jesucristo y empezó a divisar alrededor lo que él veía, rápidamente perdió el control de su vida y se hundió. Hermanos, si hay algo en lo que debemos tener mucho cuidado, es precisamente en no permitir que las dificultades, que las miradas se desvíen, que nuestro corazón se desvíe del Señor. No te enfoques en lo que estás viviendo, no te enfoques en lo equivocado, no permitas que nuestro corazón se desvíe ni siquiera ni por un segundo, porque indefectiblemente cuando bajamos la mirada de nuestro Señor, rápidamente los pensamientos que no son buenos invaden nuestra vida, hundiéndonos en la equivocación, en el error, en la mala decisión. Nuestra mirada tiene que ser cada día puestas en los ojos de nuestro Señor Jesucristo, para que Él nos dé la claridad que nosotros necesitamos, para que Él nos dé el entendimiento que nosotros necesitamos, para que Él nos dé sabiduría en lo sobrenatural para poder decidir correctamente. Hermanos, nos hundiremos en nuestros propios pensamientos cuando bajamos la mirada de nuestro Señor. ¿Sabes por qué? Porque nuestra relación con Dios no es una opción. Nuestra relación con el Señor no es una opción. Él es la vida, Él es la salvación. Entonces, no dudes de lo que es capaz de hacer el Señor. Usted y yo estamos en las manos del Creador. ¿Podremos caminar situaciones complejas? Podremos caminar tormentas, las tormentas se pasarán o quizás vendrán tormentas peores, pero nosotros no nos vamos a preocupar. ¿Sabes por qué? Porque el Señor está con su brazo extendido para socorrernos. Y si nos toca caminar en el medio de la tormenta, sin importar lo que nos depare, hermanos, el Señor estará presente. El Señor estará acompañándonos. El mejor progreso a lo largo de la historia del cristianismo fue el momento de la persecución. El momento más efusivo de la iglesia fue en los peores momentos de la persecución. Y si hoy estamos sentados disfrutando de la palabra, si hoy estamos disfrutando de esta libertad, es precisamente, hermanos queridos, porque hubo hombres y mujeres que entendieron el plan de Dios sin importar, dieron sus vidas por la causa de Cristo, sin importar lo que venía, porque sabían perfecto que la opción correcta era Dios. No podemos preocuparnos. Es cierto que sufrimos situaciones complejas y quizás usted me dirá, es más fácil decirlo. Y yo podría decirle a usted, es más fácil que usted lo piense. ¿Sabe por qué? Porque yo también tengo mis problemas. Pero ¿sabe qué? Tenemos que aprender el ejercicio de poner toda nuestra confianza en el Señor. Porque dice, el que busca, halla. El que golpea, se le abrirá. Dios abre las puertas, Dios dice sí y Dios dice no. Y cuando Dios dice sí, es en beneficio. Y cuando Dios dice no, es en beneficio. No es como dicen algunos, como escuchaba en estos días pasados. No aceptamos un no de Dios. Hermanos, estamos locos de la cabeza. ¿Quién creemos que somos? No somos dioses. Es Dios buscando verdaderamente. Y vamos concluyendo, verso 33. Entonces los que estaban en la barca, una vez que vieron todo lo sobrenatural de Dios, una vez que vieron que verdaderamente Él era el Señor Jesucristo dándose a conocer, dijeron, verso 33, entonces los que estaban en la barca vinieron a Él y dice, le adoraron, diciendo, verdaderamente
verdaderamente hemos entendido que eres el Hijo de Dios. Hermanos, ¿podremos decir verdaderamente, eres tú, Jesús, mi vida? ¿Podremos decir nosotros en cada día de nuestra vida, verdaderamente, Señor, yo te necesito en cada decisión de mi vida? ¿Podremos decir verdaderamente, Señor, es todo lo que necesito, tú eres mi paz, tú eres mi consuelo, tú eres mi pronto auxilio? Podremos decir cada día de nuestra vida, Señor, yo te necesito porque reconozco mis limitaciones y sé que de pronto soy débil en ciertos aspectos. Somos débiles delante de la presencia de Dios y no podemos caminar un solo paso en el medio de la tormenta si no están nuestros ojos clavados en nuestro Señor Jesucristo. Hermano, que esto sea nuestra decisión diaria. Que sea nuestra decisión cotidiana de buscarle cada día a Él en oración, en búsqueda de la palabra, para que el Señor transforme nuestra vida, para que el Señor resetee nuestras vidas, para que Él nos haga ver aquellas cosas que tengo que cambiar. Porque ¿sabes qué? Cuando me miro al espejo, yo no me doy cuenta de las cosas que tengo que cambiar. Pero cuando voy a su palabra y empiezo a orar, empiezo a ver realmente la calamidad de mi vida espiritual. Y yo tengo que reconocer y decirle, Señor, necesito que tú transformes mi vida para ser un mejor padre, para ser un mejor esposo, para ser un mejor hijo. Necesito que me transformes, Señor, y aquí estoy, rendido delante de tus pies, para que tú trabajes con toda libertad sobre las áreas de mi vida. Hermano, cédale su corazón, su vida completa. No deje nada guardado aquí. Cédale todo. Ábrale su corazón en todas las áreas de tu vida y Dios transformará. Hermano querido, Dios te necesita, pero te necesita como Él quiere. Dios me necesita como Él quiere, no como yo quiero. Hermanos, la obra de Dios no tiene límite ni tiene techo. Los hijos de Dios no se jubilan. Los hijos de Dios hasta el último día de su existencia van a seguir siendo lo que tienen que ser, testimonios verdaderos para que el mundo pueda ver y creer. Pero no solamente eso, sino también como padres, como hijos, debemos ser de testimonio. ¿Sabes para qué? Para allanarle el camino a nuestros hijos. Y ellos puedan disfrutar de haber tenido padres verdaderamente temerosos de Dios, hicieron su voluntad y les fue perfecto. ¿Sabes por qué? Porque cuando ves la palabra de Dios a lo largo de la historia de la humanidad, ves claramente que todos los que hicieron la voluntad de Dios les fue perfecto. Fueron bendecidos y la promesa más grande que Dios ha determinado es que Él dice, si vos haces mi voluntad, yo voy a bendecir tu heredad, 1000 generaciones para adelante, en tanto y en cuanto entiendas el propósito que Dios tiene para tu vida personal. No te lo podés perder. No te lo pierdas por darle lugar a tus ideas o a tus pensamientos o a veces a nuestros propios caprichos, ¿no? No le demos lugar a Dios, no le demos lugar al diablo. Démosle lugar, hermano, a Dios para que Él actúe sobrenatural. Amén. Amén. ¿Oramos? Padre, te damos las gracias en esta hora por este día. Gracias, Padre, por la libertad que